Yo estaba de guardia la noche del 17 de agosto de 2013 en la funeraria San Judas, a 2 cuadras del Panteón Municipal de Escuinapa. Era temporada de calor, de ese que se pega a los huesos y no te deja respirar. El cuarto de preparación olía a desinfectante, a formol y a metal húmedo. Teníamos una planta de luz que tronaba de vez en cuando como si adentro viviera un animal encadenado. A las 10:14 de la noche llegó la carroza del CEMEFO con un varón, probable accidente en carretera, dijeron. Venía con INE, pulsera del hospital y acta de defunción preliminar. Todo parecía en regla. Lo pasé a la mesa de acero. Anoté datos: estatura aproximada, complexión delgada, livideces dorsales fijas, rigidez completa pero aún moldeable en mandíbula y cuello. Hora estimada de muerte, entre 6 y 8 horas antes. Las heridas externas eran pequeñas, nada que justificara tanto trámite. Me llamó la atención la tierra en las uñas, una tierra negra, de huerto. En la ficha decía que el occiso era gerente de ventas, oficina y aire acondicionado. El CEMEFO cerró su reporte con traumatismo craneoencefálico. Hice lo mío, rasuré, lavé, palpé carótida para escoger la incisión. No había pulso, no había tono. Solo el cuerpo, frío, con ese peso resignado de lo que ya no pelea. La familia llegó cerca de la medianoche, esposa, hermana y un señor mayor en silencio. Miraron por el cristal del reconocimiento y la esposa dijo, sin levantar la voz, que ese hombre no era su marido. La hermana asentía, pero el señor, con la mandíbula apretada, repetía que ya querían descansar, que no hiciera largas. Me pidieron que lo arreglara sin maquillaje, lo más natural. Firmaron. A esa hora uno se aferra al papel. El papel manda. Abrí la arteria carótida derecha, coloqué la cánula, conecté la bomba y preparé la mezcla, formaldehído al 20%, humectante, colorante rosado leve. Al iniciar la inyección, el pecho subió unos milímetros. No era raro, el fluido empuja aire rezagado y hace esos simulacros. Seguí con el drenaje por la yugular. La planta de luz tronó. El cuarto vibró. Y entonces lo escuché, una voz opaca, como cuando hablas con la boca llena de algodón. 3 palabras. No eran una queja ni un gemido. Eran claras, dichas desde adentro, pegadas al metal de la mesa. No me acuestes. Se me entumecieron los dedos. Cerré la válvula, esperé, volví a abrir. Otra vez el leve ascenso del tórax, el golpe húmedo del drenaje. No me moví. A veces los gases salen por la glotis y hacen sonidos. Uno se acostumbra a los ruidos de los muertos, chasquidos, suspiros falsos, sollozos huecos del intestino cuando entra la cavidad. Pero eso no fue un gas. Me quedé así, con la mano en la llave, hasta que el sexto sentido simple, el de oficio, me obligó a continuar. Terminé el circuito arterial, bajé a femorales, rellené manos con un poco de tejido sintético, modelé la boca en mordida natural, cerré ojos con capuchones. Cuando clavé la trocar para la cavidad, el estómago expulsó un olor dulzón, distinto, como fruta fermentada. El líquido salió con grumos terrosos, y en uno de ellos venían 2 semillas pequeñas, redondas y verdes. Guayabo. No pude evitar pensar en las uñas llenas de tierra. Al amanecer, mientras lo vestía con la guayabera que trajo la esposa, me detuve ante otro detalle. El hombre del INE sonreía mostrando un diente frontal ligeramente girado. El de la mesa lo tenía recto, prolijo, con una mancha de resina casi imperceptible, como trabajo reciente. Ahí dudé. Llamé a la esposa con pretexto de la corbata. Se asomó, me miró al cuerpo y solo dijo que el suyo tenía una cicatriz en la rodilla derecha, una media luna blanca del tamaño de una moneda de 5 pesos. Revisé. La piel de la rodilla estaba limpia. Ninguna marca. Le ofrecí hablar con el Ministerio Público. El señor mayor se adelantó y firmó la conformidad final. Que se velara, que se enterrara. La esposa bajó la cabeza. La hermana leyó una oración en voz baja. Cumplí el protocolo. Sellé el ataúd. A las 3 de la tarde, en plena velación, la planta se apagó. El salón quedó a media sombra, frescos de pared sudando salitre.
Del ataúd comenzó a salir un olor nuevo, denso, casi dulce. Me acerqué. No era fuga de fluidos. Era un perfume que no venía de conservantes ni de flores. Me recordó a los patios donde hierven cáscaras de caña. En ese instante, la esposa se me paró al lado y, sin mirarme, dijo que su marido olía a loción de barbería, no a fruta. Me pidió, con los ojos vidriosos, que lo dejara para ellos un momento. Salí. Regresé cuando la planta volvió a encender. El señor mayor me tomó del brazo. Su mano temblaba. Preguntó si había escuchado algo durante la preparación. Dije que no. Se le quebró la mandíbula y apretó la boca para tragarse lo que fuera a salir. Después soltó, anoche, cuando lo recogieron, el ministerio le llamó a mi sobrina para que fuera a reconocer. Al salir, dijo que el muerto abrió la boca. No me reí, no lo negué. Solo le pregunté si querían que verificáramos huellas. Contestó que no podían pagar más demoras ni más trámites. Otra vez el papel. A las 7:40 de la tarde, mientras el padre recitaba, un golpe sonó desde adentro del ataúd. Uno, seco. No hubo gritos. Nadie corrió. Nadie dijo nada. Yo fui el único que lo escuchó, o el único que decidió admitirlo. La planta de luz volvió a tronar. Los focos titilaron. Me acerqué con una mano en la tapa, como quien toca a la puerta de un cuarto de enfermo. Apoyé el oído. Nada. La madera estaba fría. Me quedé ahí un minuto completo, contando respiraciones ajenas. Me supe observado y levanté la cabeza. La esposa me miraba como si esperara que yo le entregara la respuesta que no quería. El padre siguió, el coro siguió, la vida siguió. Enterramos al hombre a la mañana siguiente. Fosa 44, Manzana H, tercera fila. Crucé el panteón con el sol de frente, los opilotes girando en círculos lentos sobre la zona vieja. El sepulturero apisonó la tierra y yo, por primera vez en años, me quedé observando la cruz hasta que las letras se calentaron y el aire vibró encima. Antes de irme, metí la mano al bolsillo de la filipina y toqué las 2 semillas de guayabo que había guardado sin decirle a nadie. Estaban resecas, con un aroma leve que me recordó la voz. No me acuestes. No supe por qué no las tiré. No supe por qué me las llevé. Las cosas no terminaron ahí. 3 noches después, la planta de luz despertó sola, sin que nadie la encendiera. Yo estaba lavando instrumentos. El cuarto se iluminó con un estallido azul y de la cámara frigorífica salió un sonido de líquido vibrando en vidrio. Abrí. En la charola superior goteaba un vaso de plástico con tapa, de esos donde guardamos pendientes pequeños. Adentro flotaba algo como pellejos. Lo tomé. Eran restos de mucosa y pequeños coágulos que había recogido al drenar la cavidad de aquel hombre, por una manía mía de observar variaciones. Entre los coágulos había una espina diminuta, no de pescado, sino de planta. Guayabo de patio. Y en la tapa, escrita con marcador, estaba mi letra, caso 0817, no cicatriz. Ruta H44. El sábado siguiente, la esposa regresó sola. Traía un folder. Me pidió que leyera una hoja. El juez había cerrado la carpeta, accidente confirmado. Me dijo que ella entendía lo del papel. Luego sacó una foto impresa, su marido en una carne asada, 6 meses antes. Shorts. Rodilla derecha al sol. Ahí estaba la cicatriz, brillante, inequívoca. No quiero pleito, dijo. Solo dígame si usted cree que lo que enterramos fue otra persona. No respondí. Le hablé de variaciones post-mortem, de hinchazón, de errores de memoria, de suturas estéticas que tapan marcas pequeñas. Le hablé de todo menos de la voz. Esa noche abrí mi cuaderno negro y escribí el único reporte que no entregué nunca. Anoté los ruidos, el olor a fruta, la ausencia de cicatriz, el diente recto, la tierra en las uñas, las semillas en el drenaje, el golpe único sobre la madera. Dibujé el mapa del panteón y marqué la fosa. Pegué con cinta la foto de las semillas y la tapa del vaso donde escribí no cicatriz.
Cerré el cuaderno y lo dejé en el cajón donde guardamos algodón, pinzas y rosarios olvidados. A veces, cuando pasa la medianoche y el cuarto queda suspendido en ese silencio pesado que solo se conoce aquí, me recargo en la mesa y escucho el zumbido pequeño de la planta, el goteo del aire acondicionado, el tic-tic del metal enfriando. Si respiro hondo, vuelve el perfume de guayaba, muy leve, como si alguien hubiera frotado una hoja entre los dedos detrás de mí. Entonces, inevitable, me acuerdo de las 3 palabras. No me acuestes. No las escuché más. Pero cada que la carroza se detiene frente a la puerta y descargamos un cuerpo con papeles en regla, miro primero las manos. Si traen tierra negra en las uñas, hago una pausa. Siento el peso de las semillas en el bolsillo del mandil, secas, raspándome la pierna como recordatorio. Y cuando coloco la cánula en la carótida y abro el flujo, espero un segundo extra, con la llave a medio giro, por si alguien quiere decirme, aunque el papel mande, que no es él. Porque una vez, en Escuinapa, un hombre que olía a fruta habló después de muerto y nadie quiso escucharlo. Y yo, que lo escuché, firmé donde me dijeron. Desde entonces, cada cuerpo que preparo se acuesta con la posibilidad de estar pidiendo lo contrario. Y yo, con las manos frías, aprendo a dormir sin conseguirlo. Sangre fría. Yo aprendí a no preguntar. En una funeraria pequeña, a las afueras de Mazatlán, eso es parte del oficio. Llegan cuerpos con historias que no deben contarse y otros que nadie sabrá jamás. La madrugada del 12 de octubre de 2017 me tocó trabajar solo. El refrigerador vibraba como un animal cansado y la bomba de inyección tenía un zumbido fino que se metía entre los oídos. Olía a desinfectante, a sal y a metal. El aviso llegó cerca de las 2. Un agente de la agencia funeraria estatal dejó a un hombre identificado como Aurelio Castañeda, pescador. Causa de muerte, ahogamiento. Autopsia completa. Tiempo en refrigeración, 48 horas. Todo correcto. Firmé de recibido, cerré la puerta y me quedé con el silencio y el retumbar del compresor. Saqué la camilla de acero, iluminé el rostro con la lámpara del brazo articulado y vi lo esperado, sutura en y del esternón a la pelvis, hilo negro grueso, labios cianóticos. En los pies, piel blanquecina, en los hombros, manchas de hipóstasis bien definidas. El frío había hecho su trabajo. Lo toqué con el dorso de la mano, tieso, húmedo, muerto. Abrí el registro, 6 litros de solución, índice alto por el estado del tejido. Arteria carótida derecha para entrar, yugular para retorno. Nada fuera de lo normal. Al asearlo, noté lo primero. En el costado izquierdo, a unos centímetros por debajo de la parrilla costal, un corte delgado, paralelo a la sutura de autopsia, pero más fino, como de bisturí recién pasado. Los bordes no estaban retraídos ni secos. Se veían brillosos. Y sangraban. No debe pasar, me dije. 2 días en frío, coagulación fija, vasos colapsados. Apreté con una gasa. El rojo apareció a través de las fibras como si empujara desde abajo. Pensé en la presión de la bomba, aunque aún ni la conectaba. Lave con agua tibia para retirar residuos de morgue. El agua se tiñó. Revisé más despacio. En el muslo derecho había otro tajo mínimo, lineal, sin equimosis antigua, y en el pliegue del codo izquierdo, casi oculto por la palidez, otro más, corto, muy limpio. Les pasé la yema del dedo enguantado. Se pegaba el suero con sangre como pegamento fresco. Me obligué a seguir el protocolo. Incisión en el cuello, disección cuidadosa. Abrí con la hoja del número 22, separé tejido, expuse la carótida. Su luz se veía abierta, no colapsada. Coloqué el clamp, preparé la cánula, conecté la bomba. 6 litros con formaldehído, agua y tinte. La presión al mínimo. Abrí. La manguera vibró y la sangre volvió por la yugular con una fuerza absurda para un hombre 2 días muerto. La bandeja se llenó de un rojo oscuro con burbujas espesas. No era el retorno marrón que uno espera, era sangre que parecía haber esperado mi movimiento para salir.
Apagué. El zumbido de la bomba murió de golpe y solo quedó el goteo. Apreté la yugular con una pinza. Nada debería moverse adentro, pero el tórax hizo una contracción leve, apenas un hundimiento que empujó aire por la laringe. Un silbido húmedo llenó el cuarto. Lo hacen a veces, me dije. Gases. Siempre hay gases. Aún así, me fui a comprobar el refrigerador. La aguja del termómetro marcaba 4 grados. Abrí la compuerta, vapor blanco, contenedores, la escarcha pegada en los rieles. En el piso de la cámara vi huellas de botas sobre la condensación reseca, recorrían un semicírculo hasta el estante del pescador. No eran mías. Regresé y limpié. Revisé la sutura de autopsia. El hilo negro parecía nuevo, menos opaco que el que usan siempre en la morgue. Corté un tramo para verlo. Olía a yodo y a manos. Abrí 2 nudos. La cavidad estaba con la bolsa viscosa bien colocada. Tiré con cuidado. La bolsa debía estar embadurnada con polvo conservante y algo de sangre coagulada. Pero el plástico crujió como papel cuando está recién cambiado y tenía puntos de sellado distintos, 2 líneas paralelas, como si lo hubieran abierto y vuelto a cerrar. La mezcla de vísceras estaba acomodada de una forma rara, demasiado ordenada. Entre el hígado y el diafragma sentí algo duro, angular. Metí la mano más. Toqué cinta. Toqué plástico rugoso. Volví a cerrar la sutura sin terminar de descubrir. La sensación de estar parado en la línea equivocada me apretó el pecho. No vine a denunciar, vine a preparar. Guardé el hilo. Sellé provisional. Tomé aire y regresé al cuello. Abrí otra vez la bomba, bajé más la presión. El tinte recorrió la cara del muerto y le devolvió un matiz improbable. Las puntas de las orejas rozaron, las manos recuperaron un tono casi vivo. El retorno seguía sucio, espeso, activo. En el costado, el corte fino dejó deslizar una lágrima roja que cayó con peso sobre el acero. Me quedé mirándola hasta que se extendió en una flor diminuta. El silbido volvió, más largo, como un hilo de voz arrastrado por tubos y líquidos. Me aparté del rostro. No quería mirar los ojos, a pesar de que los tenía pegados con adhesivo. La cabeza giró 1 o 2 grados hacia la lámpara porque el resorte del amortiguador del cabezal cedió, o eso quise creer. El cuarto entero parecía inclinarse sobre mí. Escuché la reja exterior. Un chirrido lento que no corresponde a nadie a esas horas, salvo a quienes sí tienen claves o a quienes no las necesitan. Apagué la lámpara directa y dejé la luz general. Me limpié las manos y me planté junto al cuerpo. La sombra de un hombre se recortó contra el vidrio opaco de la puerta. Golpeo suave. No era un cliente, no era un agente. Abrí. Llevaba gorra, chamarra ligera y el olor penetrante del mar y del diésel. Los ojos, sin brillo. Me miró a la bata, a las manos, al cuello expuesto del muerto. Hizo una pregunta sin signo de interrogación. ¿Va a tardar? Le dije que sí, que debía asegurar cavidades, que el retorno era feo. Asintió. No miró el rostro del pescador. No miró nada más. Termínelo bien. Nada de fotos. Nadie más va a verlo así, dijo. Se quedó parado, sin entrar, como si el aire de la sala le molestara. Le ofrecí asiento, no se movió. Se escuchaba nítido cada goteo, cada chisporroteo del compresor. No va a oler, agregué, por decir algo. Que no se salga, respondió, y se fue. Volví a quedarme solo. El que no se salga me trabajó como un insecto bajo piel. Abrí de nuevo la sutura del tórax. La bolsa brilló. Rompí el sellado paralelo y la abrí lo suficiente. Saqué el paquete duro. Era un rectángulo doblemente envuelto, cinta y plástico. No estaba mojado. Lo coloqué en la bandeja auxiliar. Mi corazón golpeaba el pecho con una violencia que se notaba en la bata. Lo corté con el bisturí. Por dentro había otra bolsa al vacío. Y adentro, carne. No víscera.
Carne de color gris rosado, de textura finamente fibrosa, cortada en tiras limpias, como filete de algo que no quise identificar. El formaldehído se pegó al olor con una dulzura hedionda. Me ardieron los ojos. La bolsa tenía pequeñas marcas, letras con plumón. Fechas. Pesos. Siglas. Volví a guardarlo, a sellar como pude. De pronto entendí los cortes recientes, las huellas en el refrigerador, la voz plana del hombre de la gorra. Habían abierto al muerto la noche anterior, aquí o en la morgue, para meterle lo que necesitaban sacar sin aduanas ni miradas. Yo era un paso más en una cadena muda. El cuerpo sangraba porque en realidad aún estaba siendo usado. Terminé en silencio. Aumenté la presión solo lo necesario, drené cavidades con la cánula hasta que el retorno se volvió casi claro. Apliqué polvo, sellé con sutura de entomólogo, discreta. Coloqué algodones, aseguré mandíbulas, peiné la poca cabellera. Sellé el costado con adhesivo y puntos intradérmicos. Limpié todo. Cada gota. Tiré guantes a una bolsa aparte. El paquete volvió dentro, oculto entre vísceras tratadas que ya no eran suyas. Tapé el esternón con algodón para absorber cualquier fuga. Cerré la Y. Le puse camisa blanca. Cuando acabé, ya clareaba. El compresor descansó y por unos segundos la sala quedó en un vacío redondo. Me acerqué al oído del muerto, no sé para qué. El poco aire atrapado en su garganta salió por fin, con un soplo sordo, y por un instante tuve la impresión de que decía una sola palabra que no pude reconocer. La piel del cuello estaba tibia por las lámparas. Apoyé la mano abierta. Era tibia de verdad. A las 7 el hombre de la gorra regresó con 2 más. Se llevaron el cuerpo sin mirarme. Dejaron sobre la mesa una bolsa de plástico con costo de flores en efectivo, más de lo que valía un funeral modesto. No firmaron nada. Cerré, apagué, lavé. El olor a mar quedó pegado en los rieles del refrigerador. Esa noche, en las noticias locales, un panteón comunitario en Villa Unión ardió por un incendio por veladoras mal apagadas. Sin nombres. Sin velorio. Sin nada. Dormí con el zumbido de la bomba resonando en la cabeza. Soñé cortes finos que se abrían solos en una piel blanca, y una sangre que, a pesar del frío, se negaba a quedarse quieta. Desde entonces, cada vez que conecto la cánula y el retorno viene más rojo de lo debido, pienso en la palabra que no escuché y en todo lo que sigue vivo dentro de ciertos muertos. Y en lo que otros les ponen para que sigan sirviendo, aún después del mar. No abrir. Trabajo de noche en una funeraria cerca del puerto de Mazatlán. El calor sube aún con los refrigeradores encendidos y el olor a desinfectante se mezcla con el de salitre que entra por las rejillas. En 2014, cuando aprendí a embalsamar sin abrir, pensé que era una exageración sanitaria, bolsas selladas por riesgo biológico, inyecciones a ciegas, nada de suturas visibles, nada de cosméticos. Ese protocolo me salvó de muchas infecciones. También me enseñó que hay cosas que conviene no mirar. Aquella madrugada llegó una camioneta de la fiscalía. 2 agentes bajaron una camilla con una bolsa negra reforzada. El cierre estaba cubierto por una cinta roja ancha, cruzada como una X. El rótulo decía, con plumón grueso, no abrir. Embalsamar por tacto. Firmaba un perito al que conocía de vista. No traían carpeta, solo un oficio con sello. Uno de ellos, cansado, dejó la camilla en mi mesa de acero. No quiso entrar más. Llevaba horas de guardia, pero la mirada no era de sueño. Era de quien ya decidió no recordar. Por favor, sin romper sellos, dijo. Mañana pasan por él. Asentí. Cerrar la puerta tras esos hombres dejó un silencio pesado, como si la camioneta se hubiera llevado consigo todo el aire. Me puse la bata engomada, doble guante, cubre zapatos. Preparé el equipo, cánulas, línea de inyección, la bomba, la mezcla de formol con glutaraldehído, humectante y un toque de eosina. Ajusté la presión baja.
Si el cuerpo tenía trauma, era mejor no forzar vasos. Al acercarme a la bolsa, sentí el frío de la lona. Por costumbre, palpo primero hombros, clavículas, mandíbula, busco la arteria carótida. Esta vez, al tocar, la bolsa se dio con una elasticidad rara, como si bajo la tela hubiera agua tibia. No era tibia, lo sabía, solo que el cerebro busca comparaciones para no aceptar lo que siente. Deslicé los dedos hasta el cuello y encontré el cordón firme del músculo. Detrás, a la altura de la garganta, algo se movió, un pequeño empuje, como un pez atrapado en una red. Retiré la mano y esperé. El refrigerador vibraba con su ronroneo constante. La lámpara articulada zumbaba apenas. Volví a apoyar la palma y contar. 1, 2, 3. Nada. Coloqué una pinza como marca donde creí localizar la carótida. Desinfecté la zona, perforé la bolsa con la aguja guía, crucé la tela y la piel. Sentí la pared del vaso. Inserté la cánula. La fijé con cinta. Repetí el proceso sobre la femoral izquierda, guiándome por la ingle, adivinando la trayectoria. La bolsa tenía 2 ventanillas plásticas transparentes para que el líquido drenado se viera. Ambas estaban limpias. Abrí las válvulas. La bomba comenzó a latir suave. El líquido arterial corrió dentro. El primer retorno tardó. A veces se coagula, sobre todo si hubo refrigeración sin previa preservación. Le di tiempo. La mezcladora susurró, la manguera vibró bajo mis dedos. Y entonces la bolsa respiró. No es una metáfora. Se infló apenas en la zona del tórax y se desinfló con un crujido húmedo. Se movió otra vez, nada que uno no haya visto por gases post-mortem, pero el patrón no era errático. Tenía ritmo. 10 segundos después, otra expansión. Me obligué a razonar. El líquido que entra desplaza gases, la cavidad reacciona. Si el diafragma estaba contraído por rigor, cualquier cambio de volumen provocaría un movimiento. Lo sabía. Aún así, conté. 12 segundos. Expansión. 12. Expansión. Subí un punto la presión. Coloqué pinzas en las líneas para alternar irrigación y retorno. El color del drenaje comenzó a oscurecerse en la ventanilla, un vino turbio, normal. La bolsa crujió bajo mis manos. Pasado el primer litro, apreté con cuidado el esternón a través de la lona. Un golpecito desde dentro respondió. No fue fuerte. Fue preciso. 3 golpes. Se me durmieron los antebrazos. Quité las manos y respiré por la boca porque el olor a formol ya me picaba la nariz. Apagué la bomba un momento. Silencio. Solo el refrigerador. El golpeteo no se repitió. Toqué otra vez, apenas. 3 golpes. Separados, insistentes. No dije nada. No había a quién. En la pared, un crucifijo se había caído semanas antes y nadie lo volvió a colgar. Yo tampoco. En su lugar, quedaba la marca limpia sobre el azulejo, un rectángulo más claro. A veces miraba ese hueco y me tranquilizaba la geometría. Volví a encender la bomba. Si era aire atrapado, debía salir. Añadí coinyección para ablandar tejidos. El retorno se hizo más fluido. La bolsa quedó húmeda por condensación. Las gotas resbalaban hacia el borde de la mesa. Pasé la palma para secar con una toalla desechable. La tela estaba helada. Bajo mis dedos, un relieve se dibujó, lento, desde adentro, una mano pequeña empujando la lona, los 5 dedos marcándose perfectos. No era joven ni vieja. La longitud de la palma era casi como la mía, pero más delgada. Sostuve la respiración. Los dedos se cerraron, atraparon mis nudillos a través de la tela y apretaron. Fue un apretón breve, 2 segundos, como quien pide tiempo. Luego se retiraron. Me vi en el vidrio de la vitrina, ojeras, mascarilla mojada de sudor, los guantes manchados de rosa por la eosina. Subí la música del radio para no escucharme pensar. Un bolero antiguo sonó, disonante allí. Le bajé de inmediato. Me reí,
un ruido seco que no parecía mío. Continué. Cambié a cavitary fluid. La parte más delicada en un no abrir es la aspiración. El trocar debe entrar con precisión para no lacerar. Marqué con plumón el punto de MC Burney, imaginé el trayecto hacia el ciego, vaso, hígado. Perforé la bolsa con la camisa, selé el perímetro con parche impermeable y avancé a ciegas. Aspiré. El tubo vibró con un chasquido húmedo. Llené. A veces el trocar se comporta como una brújula. Cuando te acostumbras, reconoces la resistencia de cada órgano. A mitad del procedimiento, la bolsa empezó a supurar por el primer pinchazo. Un hilo oscuro recorrió la lona y cayó al piso. Coloqué un segundo parche. La tensión interna era mayor de lo previsible. Cambié de punto. La cánula tropezó con algo duro, no hueso, no cartílago. Un metal delgado. Di un giro corto. El sonido raspó como una cinta tocando una cuerda. Retiré un poco. Volví a avanzar por otro ángulo. El trocar se hundió. Mientras aspiraba, escuché afuera un motor detenerse y arrancar de nuevo. Nadie tocaría esa puerta a esas horas. Sellé, reforcé, limpié. La bolsa se quedó quieta. Ninguna respiración más. El líquido drenado bajó de color hasta quedar casi claro. La piel, lo supe por el tacto, había recuperado consistencia. Revisé otra vez pulsos que ya nunca volverían. Terminé la cavidad torácica. Lavé, sequé, coloqué una sábana por encima. La calma llegó como un balde de agua en la nuca. Fría y total. Me quité el primer par de guantes, luego el segundo. Llevé el registro. Hora inicio, hora término, volúmenes, químicos, perforaciones. En observaciones puse movimientos debidos a gases. Escribí eso porque uno siempre escribe lo que necesita creer. A un lado, el oficio de la fiscalía repetía el no abrir en rojo. Me llamó la atención la letra. Era clara, inclinada hacia la derecha. Igual que la mía. Hice una prueba, escribí la palabra abrir en mi cuaderno. El trazo de mi R tenía el mismo remate. Me quedé mirando. Tal vez el mismo plumón, pensé. Tal vez la mano cansada de un colega que, como yo, aprendió caligrafía en la primaria con el mismo maestro y la misma planilla. Decidí no seguir esa línea. Apagué la lámpara. La sala quedó gris. De camino a la bodega, sentí algo bajo la suela. Una pieza metálica brilló entre los mosaicos húmedos. La levanté con la pinza. Era una campanilla de las que se usaban antes para amarrarlas a los dedos de los muertos, por si despertaban. Anticuada, oxidada. No teníamos de esas en la funeraria. Me estaba mintiendo otra vez. No estaba oxidada. Era nueva, con la cuerda recién cortada. Dormí en el catre de la oficina un par de horas. Soñé con agua que golpeaba una lona y con dedos que buscaban mi muñeca en la oscuridad. Al amanecer, los agentes regresaron. Firmaron deprisa. No preguntaron nada y yo no ofrecí detalles. Se llevaron la camilla. Quedó la mesa limpia, salvo por una marca redonda de humedad donde había descansado la cabeza. La seguí con un trapo hasta borrarla. Cuando terminé, escuché el timbre del portón. Un servicio local, pensé. Era temprano para velorio, pero no para ingreso. Abrí. Otro vehículo, otra camilla, otra bolsa negra. La misma cinta roja cruzada. El mismo rótulo, no obrer. Embalsamar por tacto. La dejaron y se fueron sin mirar atrás. En la hoja de entrega, el nombre del fallecido estaba tachado con tinta. Solo se elegía el apellido. El mío. Me reí otra vez, pero esta vez sin sonido. Imaginé un error de oficina, una hoja reutilizada, un desliz ridículo. Arrastré la camilla hasta la mesa. Puse guantes. La bolsa, apenas la toqué, se arqueó hacia mí con la ansiedad de quien reconoce una mano. Hubo 3 golpes, suaves y exactos. Conté. 12 segundos. 3 golpes más. Miré el espacio limpio en la pared donde había estado el crucifijo.
En el radio, sin que nadie lo encendiera, un bolero intentó encajar en el aire y se cortó. Me acerqué a la ventanilla plástica. Solo se veía oscuridad y una humedad tenue, como aliento. Tomé el plumón. Sobre la cinta roja escribí con mi letra, la misma inclinación, el mismo remate, no abrir. Lo hice para obedecer. Lo hice para sobrevivir. Luego, con la otra mano, encendí la bomba y preparé la mezcla. No sé de quién era el cuerpo. Sé que la bolsa me apretó los dedos como si ya me conociera. Y sé que, si alguna vez lees un rótulo como ese, no preguntes por qué. Pregunta a quien protege. Porque a veces el sello no es para que no veas lo que hay dentro. Es para que lo que está dentro no te vea a ti. El embalsamador de los condenados. Desde que inicié mi trabajo en esta funeraria rural, había escuchado leyendas sobre el hombre que me precedió en el oficio de embalsamar. A la distancia, solo me llegaban rumores, que trabajaba con métodos propios, que ninguna autopsia se le resistía, que sus cadáveres lucían demasiado reales, al punto de inquietar a las familias que acudían a los velorios. Parecía más mito que realidad. Me intrigaba imaginar qué tan fuera de lo común podía ser su técnica para provocar semejantes historias. Cuando acepté el puesto, hacía poco que él había muerto. Supuse que, con su fallecimiento, sus secretos se habrían perdido. La funeraria se emplaza en un pequeño pueblo donde las costumbres relacionadas con la muerte guardan un aire antiguo. Las casas de adobe y las calles polvorientas parecen sacadas de otra época, y la funeraria, de fachada gris y un letrero desvencijado, se erige casi como un santuario silencioso. Me acomodé en una habitación adyacente, asumiendo que la labor sería rutinaria, preparar los cuerpos con técnicas convencionales, ayudando a las familias en el duelo. Al principio, lo hice con la seguridad de creer que no habría ningún misterio en ello. Sin embargo, a los pocos días noté un ambiente singular en el interior, una especie de densidad en el aire, como si un pasado silenciado impregnara los muros. Conforme gané confianza, me enteré más sobre el embalsamador anterior, un hombre ya anciano, apellidado Robledo. Nunca lo conocí en persona, pero la gente que lo menciona siempre deja ver un matiz de respeto y recelo al mismo tiempo. Dicen que dejaba a los muertos con una apariencia tan viva que algunas familias, en medio del velorio, aseguraban ver un parpadeo o un leve aliento en el cuerpo. Otros juraban haber oído un susurro en la capilla. La mayoría lo atribuía a la impresión del momento y al dolor familiar, pero la repetición de los relatos me estremecía. ¿Podía el embalsamador inyectar sustancias especiales que simularan un pulso o una respiración? Suena delirante, pero los lugareños no lo consideraban imposible. Después de su muerte, me quedé a cargo del local entero. La sección que él usaba como taller personal permanecía cerrada con candado, por disposición de la familia que reclamaba sus pertenencias. Ellos tardaron meses en organizarse, y mientras tanto, yo me limitaba a usar la sala principal de embalsamamiento, sin acercarme al taller anexo. Me movía con soltura, exceptuando un malestar latente cada vez que pasaba ante esa puerta clausurada. Había un silencio pesado al fondo del pasillo, como si detrás de ella vibrara algo que no deseaba ser perturbado. Tras la conclusión de los asuntos legales, la familia de Robledo me autorizó a examinar y clasificar lo que hubiera dentro del taller. Lo hicieron con un aire de resignación, como queriendo liberarse de un asunto turbio. Acepté con curiosidad y, también, con cierto miedo. Una tarde, me dispuse a abrir ese espacio inexplorado, solo, bajo la luz mortecina de un sol que ya caía. El candado se dio con un chirrido, y empujé la puerta con el corazón golpeando en mi pecho. La primera impresión fue la del polvo en el aire, partículas que danzaban a contraluz, mientras un olor mezcla de químicos y algo rancio me golpeaba la nariz. Encendí la lámpara del techo, descubriendo un habitáculo lleno de aparatos viejos, herramientas quirúrgicas que no reconocía, recipientes con líquidos oscuros y un olor persistente a formol, en una concentración mayor a la usual. Las paredes lucían manchones amarillos y regueros que parecían huellas de sustancias vertidas sin cuidado. Aun siendo del gremio, me resultó siniestro.
Avancé con cautela, revisando anaqueles llenos de libros antiguos, muchos de ellos sin nombre en el lomo, solo cubiertos de signos extraños. Había cuadernos con anotaciones detalladas en letra temblorosa, recetarios de mezclas para la preservación de tejidos y dibujos anatómicos tan minuciosos que perturbaban. Mientras hojeaba uno, sentí la garganta seca. En un recuadro, Robledo describía la posibilidad de detener el flujo vital con ciertos compuestos, manteniendo, sin embargo, la llama interior en suspenso. No explicaba el fin de ese procedimiento, pero comprendí que no era algo que se enseñara en cualquier academia. Seguí explorando hasta hallar un grueso libro, con la portada gastada y carcomida. Lo abrí con manos temblorosas. Contenía apuntes aún más extraños, hablaba de capturar el aliento post-mortem, canalizar la esencia y mantener la mente atrapada en la materia. Aparté la mirada, un sudor me cubría la frente. No podía creer que Robledo trabajara con ideas tan escalofriantes. Cada línea era una invitación a un sacrilegio de la muerte, a prolongar la vida de una manera antinatural. Sentía que me faltaba aire, pero lo peor llegó cuando me acerqué a una camilla al fondo, tapada con una sábana. El corazón se me aceleró. Pensé en un instrumento o un maniquí, mas al retirar el paño, descubrí un cuerpo entero, un difunto embalsamado con una perfección pasmosa. Su piel no mostraba descomposición, más bien tenía un tono gris suave, y su rostro exhibía una serenidad sin vida, con párpados sellados. Me arrodillé, sin querer aceptarlo. Esa conservación parecía fresca, como si hubiera sido intervenido hacía poco. Me estremeció comprobar un detalle: las uñas de las manos estaban algo largas, como si hubiesen crecido después de la muerte. Acerqué mi rostro al suyo, contemplando un trabajo exquisito y horroroso, la boca cosida con hilo fino, apenas visible, y un ligero aroma a compuestos químicos. Ver este cuerpo tan inerte y a la vez tan conservado, me revolvió el estómago. Jacinto, o el anciano embalsamador, lo hubiese preparado con alguna finalidad. Sentí un impulso de rezar, pero la garganta me ardía. Tomé la linterna y con un leve temblor iluminé los ojos cerrados. Temía que de pronto se abrieran, que me observaran. En esas pupilas veladas residía una amenaza imposible. Bruscamente, al girar la linterna, me topé con un cuaderno tirado a los pies de la camilla. Lo recogí y abrí en su última página, atraído por unas manchas de tinta fresca. Leí con voz baja: he aprendido a mantener el alma en el cuerpo. Si la llamo con el método exacto, nunca se irá. El cuerpo será mi lienzo, y la muerte, un obstáculo superado. La última frase de la última línea me heló la sangre: el alma se queda, si sabes cómo atraparla. El pánico escaló de forma inmediata. Sentí como si en la penumbra algo me vigilara. Dejé caer el cuaderno. Las luces parpadearon un instante, sumiendo la sala en una semi-oscuridad. Noté movimiento en la camilla, un leve crujir de articulaciones, y casi me desmayé al verlo. La mano del embalsamado se contrajo, como un espasmo. Grité, atropellando palabras. Al recuperar algo de sensatez, volví la luz con más fuerza, pero la mano yacía quieta. Aún así, no me atrevía a acercarme. Me pareció que, de reojo, uno de los ojos se entreabría en 1 milímetro, mostrando un globo ocular gris. Obligado por mi deber, me acerqué con un bisturí en mano, sin saber ni qué haría con él. Para confirmar que el cuerpo estaba realmente inerte, toqué su pulso en la muñeca. Sin latido, sin calor, solo esa rigidez macabra. Sin embargo, las uñas, más largas de lo natural, me produjeron el escalofrío final. Retrocedí. Oí un ruido, podía ser mi propia respiración, pero lo interpreté como un gemido sordo. En un arrebato, decidí descubrir la espalda del cadáver. Quería ver si había una incisión inusual o algo más. Pero no pude, la sábana se enredó, y al forzarla, sentí un tirón de la mano inerte que sujetó la tela, impidiéndolo. Fue un momento de pánico puro. Sin reflexionar, solté todo y corrí hacia la salida del taller, dejando atrás el cadáver y los hallazgos de Robledo. No recuerdo haber corrido así en mi vida. Subí las escaleras a trompicones y emergí en la funeraria principal con el rostro desencajado. Uno de mis compañeros me preguntó si me sentía mal. Respondí que me largaba, que dejaba ese trabajo.
No me importaba la paga ni las explicaciones. Solo fui a mi habitación, tomé mis cosas y salí por la puerta trasera, sin mirar atrás. Al amanecer, estaba en un bus camino a la capital, buscando huir de ese lugar donde el anciano embalsamador logró cosas inhumanas. Desde aquel día, no he vuelto a saber detalles de la funeraria ni del destino de la colección macabra que se guardaba en ese taller. Prefiero no investigar, pues solo de pensarlo me late el corazón con un pavor atroz. Sin embargo, no logro escapar del todo. En mis noches, aún sueño con un cadáver de piel ceniza que se endereza en la camilla y me observa con ojos vacíos. Escucho su respiración muda y veo sus uñas alargándose, su cuerpo inerte que se pone en pie, como si mi presencia lo llamara a la vida. A veces, me despierto sintiendo el olor a formol en mis sábanas, convencido de que la sombra del embalsamador anciano merodea mi ventana. Y me invade un pensamiento sombrío, y si en su afán por retener almas atrapó la mía, o parte de ella. Y si un día, al volver la vista, me encontraré ante mi propio cuerpo embalsamado, con las uñas creciendo y la certeza de que mi alma no pudo escapar. Siento que esa es su lección final, su legado infernal, el alma se queda, si sabes cómo atraparla. Y nadie está a salvo, ni vivo ni muerto, de convertirse en parte de su colección de condenados. El cuerpo que pedía ser embalsamado vivo. He estado años en este oficio de embalsamador, movido por una vocación que pocos entienden. Conservo los cuerpos, ayudo a las familias a despedirse con menos tormento, al menos, eso creía. La mayoría de los cadáveres con los que trabajo llegan ya en un estado de quietud total, sin sorpresas. Por lo general, sigo mi rutina sin grandes sobresaltos. Sin embargo, un día, un hombre irrumpió en mi sala de forma que jamás olvidaré, cambiando para siempre mi concepción de la vida y de la muerte. Recuerdo la tarde, había concluido la preparación de un ataúd para un velorio matinal. Estaba solo en la funeraria, el atardecer se cernía tras los ventanales manchados de polvo, y yo repasaba la lista de entregas con un café en mano. Todo en silencio, salvo un zumbido leve de la iluminación fluorescente. Fue entonces que escuché un ruido en la puerta principal, como un arrastre seguido de un gemido. Me acerqué con precaución, no esperaba clientes a esa hora. Al abrir la puertecita de acceso, me topé con un individuo en la penumbra, tumbado en el umbral, sangrando en el suelo. Su presencia me conmocionó. Parecía al borde de la muerte. La piel estaba rota en varias zonas, un hilillo de sangre corría por su barbilla, y sus ojos se veían en blanco, casi sin pupila reconocible. Lo peor fue su voz, apenas un susurro gutural, que suplicaba, embalsámame, ahora, antes de que salga. No entendí al principio. Pensé que era un demente, quizás un hombre herido que deliraba. En la ciudad, la violencia es parte de la realidad, y a veces sujetos lastimados buscan un refugio, por más absurdo que parezca. Pero algo en su mirada me pareció diferente, un terror auténtico, como si huyera de una fuerza indescriptible. Quise llamar a una ambulancia. Parecía un caso de urgencia. Sin embargo, el hombre, con un último hálito, se agarró de mi brazo y me miró con un pánico suplicante. No hay tiempo, si no me sellas, saldrá, murmuró, y dejó escapar un estertor. Sentí el latido frenético de su pulso, tan débil que casi no se percibía. Su cuerpo se convulsionó levemente, como si algo bajo la piel lo sacudiera. Un escalofrío me recorrió la nuca. Debía decidir, o lo dejaba morir a las puertas, o hacía lo que él pedía, aunque fuera insano. Casi sin pensarlo, lo arrastré con cuidado al interior, a la sala de preparación de cuerpos. Revisé su pulso, sus pupilas. No se correspondía con un vivo estable, más bien con alguien en umbral de la muerte, pero sus palabras me resonaban, embalsámame, vivo. Me atemorizaba la idea, reñía con todos mis principios éticos, pero temía más dejarlo allí y que esa entidad de la que hablaba se liberara. No tenía explicación racional, más su aliento gorgoteante me presionaba a actuar. Lo subí con esfuerzo a la camilla metálica. Su sangre se mezclaba con un líquido turbio que brotaba de su boca. Un olor a cedo impregnó el aire. Él murmuró,
con la risa de quien roza la locura. Dentro de mí hay algo, se alimenta de mi alma, si me sellas, no podrá salir. Mi cordura titubeaba. No era correcto embalsamar a alguien vivo, aunque su pulso fuera casi nulo. Pero me dominó su desesperación y el terror de que, de algún modo, hubiera una fuerza oscura. Siempre me consideré escéptico, pero esa noche la tensión me empujó a obedecer su ruego. Con manos temblorosas recogí mis instrumentos, pinzas, cánulas y la mezcla de formol con otros químicos que usualmente uso en difuntos. Al ver el hombre respirando con tanta dificultad, me cuestioné si estaba cometiendo un crimen. Pero la frialdad de su piel y la ausencia de reflejos me hicieron creer que, en realidad, se hallaba más allá de un rescate médico. Como si su cuerpo fuera ya un cadáver, manteniéndose en un latido imposible. Él repetía, casi inaudible, rápido, no dejes que salga. Me dispuse a iniciar el proceso, muriéndome de miedo, sin saber a qué se refería con esa cosa que habitaba en su interior. Seguí los pasos que para mí eran rutina en un cuerpo sin vida, drenaje, inyección de la mezcla, suturas tempranas. Pero la piel aún mostraba reacciones que un verdadero cadáver no haría. A ratos, sus músculos se contraían, como resistiéndose. Cuando le abrí la cavidad torácica para el drenaje interno, me topé con una escena grotesca, sus órganos se veían roídos, como si algo los hubiera mordisqueado desde dentro. No era un efecto de la gangrena o descomposición, era más agresivo y reciente. Podía jurar que algo, al sentir mi bisturí, se replegaba hacia la columna vertebral. Mi estómago se revolvió. El hombre dejó escapar un gemido, sus labios dibujaron una risa siniestra. Sus ojos en blanco me miraban con un vacío perturbador. Proseguía a inyectar el formol, infundiéndolo por vasos principales. Cada segundo, su cuerpo se estremecía más. A ratos, hablaba con un tono distinto, casi gutural, emitiendo palabras inconexas que no entendía. Empecé a suponer que esa cosa de la que advertía luchaba por salir, mientras él me suplicaba, con su conciencia agonizante, sellarlo antes de que escapara. Era una película de horror hecha realidad. Aumenté la dosis y cada vez que vertía el químico, notaba un rumor sordo, un golpe interior como si un puño intentara romper la cavidad. Trataba de no perder la concentración. Su sangre se tornaba gruesa, mezclada con el formol, y el hedor me hizo llorar, sin distinguir si eran lágrimas de culpa o del ardor químico. El punto culminante llegó al momento de la sutura final. El hombre dejó de hablar, su respiración ya ausente, y sin embargo, percibí un golpe sordo dentro de su vientre. Era como si algo pegara contra las costillas queriendo romperlas. Fue la experiencia más terrorífica de mi vida, ver esa pared de piel elevándose mínimamente con fuerza, escuchando un golpe hueco contra el hueso, y a la vez saber que mi paciente, o lo que quedaba de él, dependía de ser cerrado para confinar aquello que habitaba dentro. Con prisa, cerré las incisiones, amarré los hilos, limpié la superficie ensangrentada y apliqué un sellante de emergencia alrededor de la cavidad torácica y abdominal. Al finalizar, sentí el último espasmo. Luego, silencio. Me aparté, tembloroso, dejando caer el instrumental. El cuerpo yacía inmóvil, la piel fría y pálida. Parecía un difunto común, salvo por la fina sonrisa congelada en sus labios, y la palabra gracias que me pareció adivinar en su mueca final. Sentí un escozor, deseando correr, pero no tenía fuerzas. Cuando por fin recobré algo de juicio, limpié la sala con torpes movimientos y metí el cuerpo en la cámara frigorífica. Cerré con llave, incapaz de dejarlo en la sala de exhibición. Me quedé solo, sumido en una mezcla de pánico y asco. No dormí esa noche. Al día siguiente, la dirección de la funeraria me preguntó por el cuerpo. No figuraba en ningún registro previo. Les conté una versión edulcorada, un desconocido que llegó al filo de la muerte y falleció en mis brazos antes de que pudiera llamar a emergencias. Aún así, mi relato se tambaleaba. Les dije que lo había preparado provisionalmente y que esperaría a ver si la policía reclamaba algo. No me creyeron del todo, pero la ausencia de explicaciones hizo que miraran para otro lado. Muchos hechos en este oficio transcurren sin mucha formalidad, especialmente en zonas rurales. Dejaron que yo manejara el asunto.
Pasaron días sin que nadie reclamara el cadáver. Cada vez que me acercaba a la cámara, sentía un estremecimiento. El cuerpo supuestamente inerte se mantenía con la piel extrañamente intacta. Me aterraba el recuerdo del golpe sordo, como algo vivo intentando romper la carne desde adentro. Llegué a soñar que los hilos de sutura se rompían y una mano retorcida salía por la herida, babeando formol. Me despertaba con el rostro mojado de sudor, incapaz de sosegar la mente. Poco a poco, en la funeraria, algunos compañeros empezaron a notar un olor extraño, como químicos mezclados con algo rancio. Se quejaban de ruidos metálicos al pasar cerca de la cámara donde guardaba a ese hombre. Uno incluso dijo que escuchó golpes leves y pensó que algún animal se había colado, mas al revisar no encontró nada. Me hacía el desentendido, fingiendo ignorar el porqué de esos sucesos. Sin embargo, la tensión era insostenible. Finalmente, la policía fue informada de un caso sin reclamo. Vinieron a revisar. El agente miró el cadáver y se espantó al ver las costuras en el cuerpo, la mezcla de formol con tejidos extrañamente roídos. Preguntó por mi procedimiento y tuve que dar respuestas vagas. Pero lo que más lo impactó fue que, al intentar mover el cuerpo, sintió una vibración interna, como un retumbo. El agente retrocedió asustado y me ordenó ayudarle a trasladarlo a la morgue forense local. Yo, en silencio, acepté, sin saber qué pasaría después. La morgue forense se lo llevó en la noche, y nunca me informaron de ningún resultado. Pero en mis sueños seguía viendo ese hombre arrastrándose hasta mí, rogándome que lo sellara, y recordaba su risa cuando me dijo que había algo alimentándose de su alma. No sé si el forense que lo analizó descubrió ese algo, o si se expandió más. No me explicaron. Me alejé cada vez más de la funeraria, renunciando finalmente. No pudo soportar más la sospecha de que, en algún lugar, había dejado a una criatura atrapada en un cuerpo embalsamado, o peor, que quizás no logré sellarla completamente. Ahora, no vuelvo a tocar un bisturí ni me acerco a los laboratorios. Vivo con el peso de una experiencia que no puedo contar abiertamente. Cada vez que escucho golpes sutiles en la noche, siento que es aquel algo intentando salir de su prisión de carne. Me pregunto si habrá logrado escapar, si habrá tomado otra víctima para alimentarse, si buscará un nuevo anfitrión que le dé paso a este mundo. No hallo paz, y duermo con la luz encendida, esperando que no aparezca un hombre ensangrentado en mi puerta, suplicando que lo embalsame antes de que sea tarde. Las cicatrices del miedo siguen abiertas en mi mente, y sé que jamás volveré a ver la muerte como una simple culminación de la vida. Porque aquella noche comprobé que hay fuerzas oscuras que cohabitan, esperando, y a veces solo necesitan un cuerpo agonizante para manifestarse, atrapado bajo la técnica del embalsamamiento. Pies suspendidos. Nunca entendí por qué algunos cuerpos pesan distinto. No hablo del kilo exacto, del cálculo que haces para decidir cuánta presión poner al trocar o cuánto volumen vas a pasar por la carótida. Me refiero a un peso que se reparte raro, como si la carne obedeciera a otra gravedad. El 17 de agosto de 2016 lo aprendí de la peor manera, en la morgue municipal de Guamúchil, durante un turno que empezó caluroso y terminó dejando marcas en el techo. A mí me tocó recibirla. Registré el ingreso a las 19:42. Mujer, 27 años, hallada en un canal de riego, recuperación tardía. Piel macerada, manos como pergamino, cabello pegado en mechones duros por el agua y el lodo. La subimos a la mesa de acero, esa donde la canaleta se estrella siempre contra la misma cubeta verde. La cámara fría soltó un aliento que olía a metal y mango pasado. Afuera el ventilador llevaba horas fallando, adentro el zumbido del motor era un animal cansado. Lavé primero los pies, porque así lo hago con todos. Me gusta empezar por donde la gente pisa el mundo, por donde la vida se gasta más pronto. En cuanto el chorro de agua tocó sus plantas, vi algo que me detuvo la mano, no se hundían. El talón flotaba apenas, como si hubiera una burbuja de aire entre la piel y el acero. Pensé en gases atrapados, en putrefacción avanzando, en artefactos de la muerte por ahogamiento. Empujé con los dedos, buscando un pliegue que cediera,
algo que chasqueara contra la plancha. Nada. La suela pálida seguía suspendida, dejando una sombra delgada, una línea limpia donde la mesa no se mojaba. Tomé una franela y pasé el paño por debajo. Se deslizó sin esfuerzo, como si hubiese un lubricante invisible. La franela salió seca. Llamé a Iván con un gesto. No dije nada, no hacía falta. Él miró la línea de sombra y arrugó la frente. Me dejó un costal con arena a un lado, por si necesitábamos contrapesos, y se fue a seguir con su autopsia pendiente. Yo me quedé con ella y con la cubeta de agua turbia, contando mi respiración para no perder el ritmo. Soy ordenado. La enfermedad de la morgue es el desorden, el olor se agrava, la cabeza se confunde, las manos dejan de medir. Preparé la solución arterial, formalina al 2%, humectante, algo de colorante para recuperar tono, metanol en lo justo. Revisé arcos superciliares, palpé la línea mandibular, busqué puntos de sutura discretos. Tenía la boca entreabierta, por la laxitud. El labio inferior, cortado. Los ojos, cubiertos por ese velo blanquecino que no es paz, es desgaste. Con la aguja curva preparé la sutura mandibular. Atravesé encía, pasé por el tabique nasal, crucé, ajusté. El hilo crujió. En cuanto tensé, el cuerpo soltó una exhalación húmeda. Había aire atrapado y no era raro. Lo anoté, seguí. Cuando abrí la carótida común derecha, el olor a agua estancada me golpeó hasta las muelas. Inserté la cánula, fijé con ligadura. Abrí yugular para drenar. Encendí la bomba. El pulso mecánico golpeó la mesa. El líquido arterial comenzó su viaje. La piel bebió y cambió de color, ese retorno tímido que convence a las familias de que se ve dormida. Yo trabajaba con rutina, pero los pies me jalaban la mirada. Seguían iguales, suspendidos, rehusando la mesa, como si fueran lo único que todavía podía decidir. A los 20 minutos cerré la arteria. Apagué la bomba. Toqué por última vez los pies. Fríos, firmes, pero ingrávidos. Puse un peso sobre los dedos. No bajaron. Coloqué el costal de arena, bien centrado. Nada. Hice presión con mis dos manos, con el cuerpo. La piel no cedió, y por debajo la mesa siguió sin mojarse. Escuché el timbre de la sala de espera. Salí. Era la madre. Ojeras como ceniza. Me entregó un rosario y una foto plastificada donde la hija sonreía con bata blanca. Maestra de primaria. Me pidió que la dejara sencillita, que no la maquillara en exceso, que parecía broma ponerle color a quien pasó la vida borrando con tiza. Pregunté por la ropa. Me dijo que usarían un vestido azul cielo. Luego dijo algo más, en voz bajita, casi pidiéndome disculpas, no deje que pise el suelo. Creí que era metáfora campesina, una forma de decir trátela con cuidado. Asentí. Regresé al cuarto. La primera mosca del turno apareció a las 21:11. Venía de la rendija de la puerta, lenta, como si cruzara un límite. Se posó en mi oreja, muy cerca del cartílago, vibró, luego se fue. Donde se paró dejó un frío pequeño. Entonces noté que la lámpara de cúpula tenía un halo tenue, como si algo absorbiera la luz. Miré los pies otra vez. Seguían flotando. El costal encima no se movía, pero su peso no hacía mella. Metí la mano entre piel y acero, aire denso, seco, a diferente temperatura. Saqué la mano y se me erizó el brazo entero. Con la cánula cavitaria perforé en puntos de rutina, abdomen, tórax, pelvis. Aspiré contenido. Llené cavidades con solución. Cuando el trocar tocó el diafragma sentí una resistencia que no correspondía. Como si hubiera una fibra tensada de pies a pecho. Retiré un poco, cambié el ángulo. De nuevo el mismo tirón, subterráneo. Me sudaron las manos, y en la morgue el sudor siempre trae accidentes. Respiré hondo y recordé otra cosa que dijo la madre en la recepción del ministerio, la sacamos del agua entre patas de gallos. No lo anoté entonces porque no venía al caso. Ahora lo tenía pegado en la piel. Terminé el trabajo de cavidades. Hice aseo. Sequé.
Preparé maquillaje ligero, base translúcida, corrector mínimo, algo de terciopelo en mejillas para que la fotografía no la maltratara. Cuando rocé el pincel en el empeine, la piel se contrajo. Un movimiento finísimo. No fue un espasmo típico, no fue ese residuo eléctrico involuntario. Fue como si algo evitara que el polvo se asentara. El pincel dejó un rastro limpio en el aire y nada en la piel. El polvo cayó en la mesa y se quedó pegado a la línea seca que había debajo. Apagué la lámpara para limpiar el vidrio. En la oscuridad corta de 2 segundos escuché, muy claro, un roce en el techo. Algo caminó arriba, lento, arrastrando. Encendí. No había nadie. El zumbido del motor volvió denso, como apostándole a la falla. Me puse los audífonos del teléfono, no para oír música, sino para tener un marco. No los encendí. En la cúpula de plástico transparente vi mi rostro invertido, y debajo, su cara inamovible. Pensé en la orden de la madre. No deje que pise el suelo. Decidí vestirla antes de maquillar. Siempre me disgusta el cambio de peso, el vuelco, pero lo preferí. La pasé a la camilla con ayuda de Iván. Cuando sus pies quedaron al aire, a 10 centímetros del suelo de cemento, la sensación fue más clara, todo el cuerpo buscaba no caer. No era la rigidez del rigor mortis, que a esas horas ya había cedido. Era otra fuerza. La piel de las piernas tenía el vello erizado, como si dentro aún algo oyera el mundo. Al acercar la tela, el vestido azul hizo un pliegue extraño, como si el aire debajo de los pies lo inflara. ¿Ya terminaste con tu autopsia?, pregunté, sin verlo, solo para sentir compañía. Me falta cerrar. Se fue. Dejó sus guantes a un lado. En ellos había tierra. Volví a estar solo. Coloqué bajo los pies una sabanilla, por si finalmente tocaban. No la quería manchada de cemento. Los moví con cuidado. No bajaron. El reloj marcó las 22:03. De la rejilla de la cámara fría salió un soplido largo. La temperatura descendió 1 grado. Se dibujó mi aliento. Entonces la luz parpadeó. La cúpula zumbó. Y el techo crujió con un peso que no correspondía a nadie vivo, a nadie con prisa. Miré hacia arriba. 2 marcas negras, ovaladas, aparecieron, húmedas al principio, como si resumaran. La primera quedó sobre mi cabeza, la segunda, un poco más allá, hacia la puerta. Eran del tamaño de 2 pies. Quise racionalizarlo. Hay hongos en techos así, hay humedad que se marca con figuras caprichosas, hay humo que sube y deposita fantasmas. Pero esas 2 huellas estaban alineadas a los suyos, a la distancia justa de sus talones suspendidos. Tomé la escalera. Subí un peldaño. Algunos dicen que en la morgue uno debe decidir qué ignora para seguir. Yo subí 2 peldaños más y acerqué los dedos a la primera mancha. Estaba fría y dejó una sal pegada en mi piel, como cuando tocas agua de mar seca. Intenté moverla a la carroza. La coloqué en el ataúd provisional para cosmética. Cuando los pies quedaron dentro, a 1 centímetro de la madera, el vestido se infló más, como si el aire quisiera envolverla entera. Coloqué algodón bajo los talones, una cama blanda de apoyo. No lo aceptaron, el algodón se deslizó, expulsado, y cayó al suelo. El vestido volvió a su pliegue original. En ese momento, los tornillos de la tapa vibraron solos, un temblor fino que recorrió el borde. Lo sentí en las yemas. Fui a buscar a la madre. Estaba rezando, con el rosario enganchado en los dedos como una cuerda de seguridad. Le pedí el vestido azul. Se sorprendió al ver que yo ya lo tenía puesto en el cuerpo. No se fijó en la fuerza del aire, se fijó en el detalle mínimo, el dobladillo. Dijo que su hija se rehusaba a ponerse vestidos largos que rozaran el suelo porque le daban mal presentimiento desde niña. Dijo que de adolescente soñó muchas veces que un río la tocaba por los pies y por eso no quería caminar descalza. Dijo que cuando la sacaron del canal, una vecina gritó que no la bajaran, que la dejaran arriba del burro de carga hasta que llegara el padre, porque si sentaba los pies, se iba otra vez. Nadie le hizo caso. La bajaron y la recostaron en el patio. Las gallinas le picotearon los dedos.
Le ataron un listón rojo en los tobillos. Nada de eso sirvió. Regresé a la sala con el rosario entre los bolsillos. Me temblaban los brazos como después de cargar cajas de hielo. Decidí aceptar la orden, no dejar que pisara. Coloqué soportes discretos dentro del ataúd, tubos de acrílico transparente, casi invisibles, para que los pies quedaran suspendidos. Probé. El aire entre su piel y el soporte era mínimo, pero estaba ahí, negándose a cerrarse. Maquillé lo justo, peiné dejando el cabello húmedo, como si saliera de un baño. Acomodé las manos. Cuando toqué la planta de sus pies por última vez, el mismo frío de la mancha del techo se metió por mis uñas. Antes de cerrar, miré arriba. Las huellas eran 5 ahora. 2 sobre la mesa, 2 hacia la puerta, una justo sobre el ataúd. No escuché pasos, solo vi el avance de esas manchas que no eran pintura ni humedad. Parecían formas hechas de ausencia. Tomé una foto con el teléfono. La imagen salió borrosa en las huellas y nítida en todo lo demás. Guardé el aparato y seguí. La velaron en la capilla del Panteón Viejo. Ese edificio come luces. Dejé a la familia con las instrucciones de siempre, aunque esta vez agregué una: no abran la tapa completamente y si por cariño quieren tocarla, que no sean los pies. Sentí vergüenza de oírme decir eso. Parecía superstición. Me despedí con la promesa de pasar a verlos antes del entierro, por si necesitaban arreglar algo. Volví a la morgue a cerrar pendientes. Apagué la bomba. Lavé el trocar. Cambié cubetas. Hice las notas. El reloj marcó las 0:12. Cuando tiré el agua sucia en el drenaje, el líquido resonó como en un tambor. Golpes huecos, repetidos. Desde el techo, el último crujido me acompañó hasta el interruptor. Salí. No dormí. En la madrugada, cada vez que cerraba los ojos, sentía un vacío bajo mis pies, como si la cama tuviera un hueco recto que me succionaba. A las 7:30 fui al panteón. La familia estaba entera, o lo intentaba. Me acerqué. La madre, serena como las que ya lloraron todo, me miró con gratitud. Me mostró el vestido, la cara serena, las manos quietas. Cerré la tapa. Cuando los trabajadores alzaron el ataúd, un suspiro de aire caliente nos rozó las pantorrillas. Lo sentí como una advertencia. No me quedaré a describir la tierra cayendo. Eso pertenece a los vivos que se despiden. Yo volví a la morgue a limpiar la sala. En el techo, las huellas se habían secado en un tono más claro y marcaban un camino hasta la puerta. Conté 5. Con el tiempo se borraron. Por fuera. Por dentro siguen. Ahora, cuando me toca lavar los pies de un cuerpo, lo hago con un cuidado distinto. Paso el paño y verifico si moja el acero. No cuento a nadie cuando la franela sale seca. No digo que a veces el aire es más denso, que sube como una almohada para sostener lo que no quiere caer. Si algún familiar me pide que no lo baje, asiento. Si nadie me lo pide, lo hago de todos modos. Y cuando cierro el turno, antes de apagar, levanto la vista y reviso el techo. Si encuentro 2 huellas nuevas, sé que esa noche pondré los pies fuera de la cama. Hay cuerpos que nunca tocan el suelo. Y hay noches en que las marcas no son arriba, sino exactamente sobre mí, esperando a que me duerma para recordar lo que prometí, sostener a los que el mundo insiste en bajar. Ceniza adentro. Soy Mauricio Valdés, tanatopractor de la funeraria San Lorenzo, un local estrecho de ladrillo visto que apenas se sostiene en la quebrada polvorienta de Chuquicamata Viejo. Llevo 14 años embalsamando cuerpos, en ese tiempo he cosido heridas de mineros reventados por dinamita y he maquillado recién nacidos que no sobrevivieron al desamparo del altiplano. He aprendido a convivir con el olor dulce del formol y con las luces temblorosas que se cuelan por los postigos metálicos cuando el viento del desierto azota el edificio. Sin embargo, aquella tarde de agosto de 2017 vi algo que todavía me obliga a dormir con la radio encendida y la puerta del dormitorio bien atrancada. Todo empezó a las 16:07,
hora en la que el termómetro industrial marcaba 39 grados y yo acababa de terminar el drenaje de un anciano que falleció de silicosis. Mientras dejaba la cánula y me enjugaba el sudor, escuché el chirrido de la plataforma de carga. Edgardo, el conductor municipal, empujaba una camilla con un cadáver envuelto en lona blanca y sujetado por correas de nylon. Lo acompañaba Alicia Torres, inspectora de sanidad de la comuna, cuyos ojos grises apenas aparecían sobre el cuello alto de un suéter de lana negra. Sin saludar, deslizó un sobremanila sobre mi mesa. Dentro encontré la orden, cuerpo NN, sexo femenino, edad aproximada 80 años. Inhumación urgente. Solicitud de cremación integral. No retirar pertenencias. La rúbrica del alcalde estaba estampada 3 veces. Pregunté, con la voz seca, ¿por qué aquel apuro inusual? Alicia murmuró apenas, régimen de custodia. Procede. No pregunte. Ni Edgardo ni ella se quedaron, abandonaron la sala con el mismo sigilo con que entraron, cerrando de golpe la puerta cortafuego. Me quedé a solas con la camilla y un zumbido eléctrico que parecía emanar del fluorescente averiado. No suelo inquietarme por las órdenes extrañas del municipio, la mayoría encubre pleitos familiares o narcomenudeo, pero algo en esa lona estaba mal. La tela hedía a yodo y barro, como si hubiera sido desenterrada minutos antes. Además, la etiqueta de identificación estaba doblemente sellada con lacre rojo, costumbre que había desaparecido décadas atrás. Moví la camilla hasta la mesa de autopsias. Cuando corté la cuerda central advertí que la lona estaba cosida, no abrochada. Tuve que usar el bisturí para abrirla. Nada más tirar de la última puntada, el interior respiró un aire rancio y helado, imposible en un cuarto sobrecalentado. La piel se me erizó, aún así, retiré el sudario con cuidado. La mujer reposaba rígida, vestida con un hábito pardo de lana gruesa, muy parecido al de las franciscanas clarisas que antes visitaban la mina. Su rostro estaba seco, casi pétreo, aunque la boca se curvaba en un gesto que no sé describir sino como un amago de burla. Bajo el mentón, un velo del mismo color cubría su cabello. Lo perturbador no fue su atuendo sino lo que aferraban sus manos, un cilindro de barro cocido, delgado como una vela pero lleno de incisiones extrañas, símbolos que recordaban a pictogramas precolombinos. La textura era rugosa y, curiosamente, tibia. En todos mis años jamás había visto a un difunto sujetar un objeto con tanta fuerza. El rigor mortis suele ceder con masaje o inyección de formaldehído. Sin embargo, los nudillos de la anciana parecían piedras fusionadas al cilindro. En vez de forzarlas, decidí que antes debía confirmar la normativa. Objetos de cerámica podían dañar el horno de cremación si estallaban por el choque térmico, así que era mi obligación retirarlo. Pero la orden decía expresamente no retirar pertenencias. Esa contradicción generó una punzada de ansiedad. Llamé al administrador, don Eladio Guzmán, un viudo hosco que rara vez bajaba al sótano. Le expliqué la situación con la mayor neutralidad posible. Llegó 5 minutos después, sudado y con su antiguo crucifijo de plata colgado fuera de la camisa. Examinó el cilindro sin tocarlo, frunciendo el ceño. Si el alcalde lo firmó, incinérela tal cual. Para la máquina no habría riesgo, ajuste la temperatura gradualmente. Se marchó de inmediato, dejándome con más dudas que antes. Mientras preparaba la mesa de suturas para sellar pequeñas roturas cutáneas, comencé a escuchar un golpeteo leve, como uñas contra metal, proveniente del nicho refrigerado número 3, el más cercano al ventanal. Hice caso omiso, el sistema compresor, cuando arranca, vibra y produce ruidos semejantes. Aunque el sonido persistía con un ritmo casi morse, seguí mi labor. Más al minuto, un susurro seco emergió detrás de mí, justo encima de mi hombro izquierdo. Maray Kutuku, no hubo eco ni voz humana discernible, solo la impresión de palabras evaporadas en mi oreja. Giré bruscamente. El cuerpo seguía allí, inmutable, pero el cilindro resplandecía con un leve fulgor, como si reflejara brasas invisibles. El corazón me golpeó la tráquea, la mente me gritó que buscara ayuda, aunque mi parte profesional se negó a abandonar la sala. Cerré el grifo, me lavé las manos y, quebrando el protocolo, recité un Padre Nuestro a medias.
Entonces el fluorescente parpadeó y la luz convivió un instante con la penumbra, lo suficiente para ver el velo de la anciana moverse, elevarse apenas como empujado por una exhalación. Tragué saliva. Tomé la cámara de fotografías periciales y capturé varias imágenes, porque temí que mi relato, de otra manera, resultara increíble. Revisé la pantalla. Todas las fotos salieron borrosas alrededor del objeto, como si un vaho infrarrojo distorsionara el sensor. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta las pantorrillas. Eran poco más de las 6 cuando subí el cuerpo, envuelto ya en un paño ignífugo, hacia el crematorio situado en el nivel superior. Hice rodar la camilla por el montacargas mientras la oscuridad pigmentaba el horizonte tras los ventanales rojos de polvo. Fuera, un viento endemoniado golpeaba las chapas del techo y traía consigo un chillido que se confundía con el ulular de la sirena de cambio de turno en la mina. Arribé al cuarto del horno y encendí los rodillos. La llama piloto chisporroteó con normalidad. Ajusté la rampa de temperatura en modo ascendente, un ciclo lento que rara vez uso pero que era adecuado para material delicado. Con las pinzas intenté separar el cilindro por última vez, las manos seguían tan rígidas como una traba de hierro. No insistí. Empujé el ataúd metálico y cerré la compuerta hermética. Apreté el interruptor principal. Los primeros minutos transcurrieron sin novedad, salvo un sonido silbante producto de la expansión del aire. Anoté en mi bitácora la hora exacta, 18:21. Cuando el horno superó los 500 grados centígrados, la alarma de presión se disparó, algo inaudito tan temprano en el ciclo, y un olor nauseabundo, muy distinto al de la grasa humana, se coló por la rejilla de ventilación. Olía a tierra mojada con sangre vieja. Me cubrí la boca con la mascarilla y revisé los indicadores. Todo parecía correcto, salvo la temperatura interna, que descendía en lugar de subir, como si algo absorbiera el calor. Entonces llegó el grito. No fue un quejido orgánico ni un crujido. Fue un alarido prolongado, gutural, que pareció brotar desde el interior hueco del cilindro. No salió por los altavoces ni por la chimenea, retumbó directamente en mi cabeza, vibrando mis dientes como un diapasón. Me tambaleé, presioné el botón de apagado y recé para que el sistema mecánico respondiera. Las llamas se extinguieron, pero el acero de la puerta golpeó con fuerza, abombándose hacia afuera como si algo pateara desde dentro. Huí escaleras abajo. Mis botas resonaban contra el metal y mi pecho se apretaba en cada respiro. Llegué al sótano, busqué a don Eladio, pero el despacho estaba vacío. Solo encontré su crucifijo tirado en el suelo y las luces oscilando como ramas al viento. Un golpe seco en el techo me indicó que algo gigantesco caía en el crematorio, la estructura vibró, expulsando polvo del revestimiento. Me armé de valor, no sé todavía por qué, y subí de nuevo, empuñando la palanca contra incendios. El pasillo se hallaba inundado de un vapor grisáceo que despedía chispas rojas como ceniza viva. El horno estaba abierto, la compuerta, arrancada de sus bisagras, yacía doblada sobre los mosaicos. Dentro, envuelta en brasas apagadas, la anciana permanecía sentada, con la cabeza erguida y los ojos, ahora abiertos, fijos en la puerta. Sus pupilas eran pozos sin reflejo. El cilindro, partido por la mitad, mostraba una masa orgánica enroscada, algo entre placenta y lombriz, que latía despacio. Mi cuerpo se inmovilizó, pero mis oídos captaron un murmullo que no provenía de ella sino de las paredes, 100 voces minúsculas repitiendo una súplica antigua. De pronto, el latido se aceleró y sentí un impacto sordo en el estómago, como si el aire se comprimiera. Corrí. No recuerdo cómo bajé, cómo atravesé la sala de tanatopraxia ni cómo alcancé la puerta que da al desierto. Solo sé que, al salir, la noche era un torbellino de polvo y la sirena de la mina aullaba como una bestia herida. Pasé la verja sin mirar atrás y avancé hasta la garita de la policía industrial. Allí, temblando, pedí auxilio. Los guardias tardaron 10 minutos en llegar. Cuando lo hicieron, no encontraron humo ni olor extraño, aun con las puertas abiertas de par en par. El horno seguía intacto, en perfecto orden, sin señales de sobrepresión. La camilla estaba vacía. Ni rastros de cuerpo, cilindro o ceniza. Lo único distinto era un símbolo grabado con quemaduras en la pared del fondo, exactamente igual a las marcas que habían surcado el barro.
El alcalde y la inspectora asistieron esa misma madrugada. Ordenaron sellar la funeraria y suspendieron mis labores por motivos de salud mental. Firmé papeles que me prohibían hablar del asunto. Pero ellos no leyeron mi bitácora, ni vieron mi bata, impregnada de un polvo negruzco que aún guardo en un frasco de formol, no se disuelve, no flota, late bajo la luz ultravioleta como una brasa atrapada. Han pasado 8 años. Trabajo ahora en Antofagasta, lejos de Chuquicamata viejo, pero algo sigue conmigo. Cada vez que enciendo un horno para reducir a cenizas a un recién llegado, escucho un susurro al fondo de la chimenea, un rezongo que reconoce mi nombre y martillea la misma frase que escuché aquel día, Maray Kutuku. He investigado, en lengua kunza significa oro que sangra. En sueños camino por corredores rojos de polvo donde ninguna lámpara prende. Al final, siempre la veo, la anciana sentada, con la carne de su cilindro latiendo, esperando que yo vuelva a intentar quemarla. Entonces despierto jadeante, con la boca repleta de ceniza, y distingo un charco de barro sobre las baldosas del baño. Sé que un día cualquiera, al abrir el horno, escucharé de nuevo su grito y ya no habrá manija de apagado ni puerta de escape. Solo silencio. Y oro sangrando en la oscuridad. El aire robado. Me llamo Raúl Montoya y aprendí el oficio en silencio, mirando manos más viejas que las mías tomar decisiones que no estaban en los manuales. En 2011, cuando tenía 28 años, trabajaba en una funeraria de barrio en Mazatlán, Sinaloa. Era mayo, temporada de calor pegajoso, y la sala de preparación olía a desinfectante barato, formol y metal. Las reglas que me dieron al entrar no estaban escritas, pero todos las repetían con voz baja. La primera, la única que hoy importa, decía, no respires el primer aire del muerto. El 12 de mayo de 2011 recibí a un muchacho de 24 años. Lo trajeron con el nombre amarrado a la muñeca con cinta médica. Había muerto en hospital, intubado. Llegó todavía tibio de axilas y de nuca. Lo pasé a la mesa de acero, tomé registros, revisé livideces, fijé la mandíbula con la banda. El calor hacía que todo se pegara a la piel. Preparé suturas, la cánula, el reservorio. Encendí el aspirador de cavidades, que tenía una vibración irregular, como si tosiera. No había nadie conmigo. Carlos, el otro embalsamador, estaba en traslado a Villa Unión. Cerré la puerta para bloquear el ruido de la calle. Abrí la ventana alta y la rejilla expulsó un aire lento, desesperado. En el cuarto, lo escuché claro, la respiración hueca de la máquina y, debajo, el sonido húmedo de los pulmones que ya no eran pulmones. Comencé por el rostro. Había marcas de la cinta del tubo endotraqueal. Limpié sudor antiguo de las cejas. Con el hilo y la aguja redonda hice el primer punto en la encía. Es un movimiento mecánico, pero íntimo, atraviesas carne que ya no duele y aseguras la última apariencia del rostro de alguien. Cuando llevé la aguja de un lado hacia el otro, la boca del muchacho se abrió 1 centímetro. No fue espasmo. Fue como si se rindiera. El aire salió a presión mínima, una exhalación que golpeó mi nariz y mis labios. Era caliente, casi humano, con un olor agrio a hospital y sangre seca. Lo aspiré sin querer. No tuve tiempo de apartarme. Fue automático, el cuerpo tomando lo que le ofrecen. En ese mismo instante, detrás de mí, a la altura de mi hombro izquierdo, se oyó una voz sin garganta, gastada, como si saliera de una bolsa de plástico. Eso era mío. Di un paso atrás y golpeé la charola de pinzas. Algunas cayeron al suelo con ese canto de metal que se queda zumbando en el pecho. Volteé. La puerta seguía cerrada. La ventana abierta apenas dejaba entrar una línea de luz caliza. No había nadie. Solo el cuerpo, la máquina, las paredes manchadas por los años, y yo. Me limpié la boca con la manga. La voz había sido clara. No sé qué esperaba encontrar, quizá a Carlos haciendo una broma pesada. Me asomé al pasillo. Nada. Regresé, apagué el aspirador para escuchar mejor. El cuarto quedó en un silencio denso,
interrumpido por el goteo lento del fregadero. Todavía tenía el sabor del aire en la garganta. Dolía como un sorbo de agua hirviendo. Volví a encender la máquina. Decidí no detenerme. Hice el punto siguiente, tensé el hilo, crucé el nudo. La banda mandibular se movió sola, un descenso imperceptible, como si la boca quisiera acomodarse distinta. El muchacho sonrió apenas, no una sonrisa feliz, una expresión de reencuentro. Corté el hilo con el pulso inseguro. Sentí que el cuarto se estrechaba. No hablé, pero pensé en voz tan alta que escuché mis propias palabras pegadas a las paredes. No fue nada, es el gas, es la temperatura, es la presión, son los residuos. Nervio. Con el oficio uno aprende a explicarse todo. El problema empieza cuando la explicación te acomoda y, aún así, el cuerpo se encoge. Preparé la inyección arterial. Piqué carótida, fijé cánula, abrí la válvula. El líquido corrió con un color que al principio parecía resolverlo todo. Sentí que alguien ocupaba el espacio a mi espalda, la misma altura y distancia que antes. No lo escuché acercarse. Ya estaba ahí. Mi nuca registró frío. El aire se detuvo y en ese vacío la voz repetida, con un cansancio más pesado, te dije que era mío. No hice un gesto. Dejé que el líquido siguiera. Miré el manómetro. Mantuve la compresión. La piel del muchacho tomó el tono falso de los cuerpos listos y, de pronto, la válvula vibró sola como si desde el otro lado succionaran. La presión bajó. La manguera tembló en mi mano. Cerré, corté flujo, aseguré. Respiré por la nariz, poco, cuidando no llevarme más de lo que no era mío. Esa noche, en casa, me ardía la garganta. Preparé té con miel. Cuando el vapor subió, la primera nube salió con una forma que me dejó helado, una cara sin rasgos, solo el hueco de una boca abierta. Parpadeé y se deshizo. El agua golpeó el metal de la estufa con un ritmo parecido al del aspirador. Me fui a dormir sin apagar del todo la luz del pasillo. Nunca había necesitado hacerlo. Desperté a las 3 con un peso en el pecho. Sentí el colchón hundirse a mi costado, como si alguien se sentara. Era la misma presencia, la misma altura. El aire olía a desinfectante y a hospital, un olor que no debería salir de mi cuarto. Aguanté la respiración por instinto. No duré mucho. Al soltar, el primer sorbo me raspó los bronquios. Y la voz, tan cerca que la sentí dentro, dijo una vez más, devuélvelo. Al día siguiente llegué temprano a la funeraria. Doña Tere, que se encargaba de la recepción y de acomodar coronas, se me quedó viendo. Dijo que me veía chupado, sin usar esa palabra, la dijo con los ojos. Yo le pedí una mascarilla y ella se persignó sin hacerlo evidente. Las mujeres viejas saben más que la mayoría de nosotros. No quise contarle. Hay cosas que, cuando las dices, las amarras al ser nombradas. El cuerpo del muchacho esperaba en la cámara. Abrí y el aire frío se aventó sobre mí con una violencia tranquila. Saqué la plancha. La etiqueta en la muñeca estaba húmeda. Revisé suturas. Perfectas. La banda firme. Pero la boca, bajo el hilo, estaba ligeramente abierta, lo justo para que el aire se escapara si hubiera aire. Acercar la cara fue absurdo, sin embargo lo hice. Delgada, casi pura imaginación, salió otra exhalación mínima, templada, con ese olor agrio y químico. Retrocedí. Entonces escuché pasos en el pasillo, el caminar arrastrado de alguien con tacones viejos. Doña Tere no usaba tacones. Abrí la puerta sin pensar. El pasillo vacío, un ramo apoyado contra la pared, el reloj marcando las 8:10. El sonido continuó un par de segundos y se cortó. Al volver a entrar, la banda mandibular estaba caída sobre el esternón. El hilo tensado había reventado como si lo hubieran mordido por dentro. No maldije. No tenía fuerza. Volví a fijar, esta vez con triple nudo. Aseguré con alambre delgado. Coloqué algodón por dentro para asentar la forma. Mientras metía la gasa, noté una corriente tibia que me rozó los dedos. No había sangre. Era aire, otra vez,
pero esta vez no venía de la boca. Subía desde el fondo del cuerpo, por cavidades que ya debían estar drenadas. La máquina apagada dejó de toser. El cuarto se quedó callado de nuevo. Recuerdo lo que pensé: hay que devolver un aire con otro. Absurdo, pero claro. Busqué una manera de romper con lo que había violado. Si había tomado un último aliento, quizá había que entregar el mío. Hice algo que me dio vergüenza y miedo. Me quité la mascarilla y soplé. Un soplo largo, responsable, no un chiste, dirigido a la boca cerrada, a la piel de los labios, a la nariz. Sentí el rebote caliente en mi cara. La voz no apareció. El cuarto permaneció denso. Volví a ponerme la mascarilla y dejé la sala con el corazón apretado. Esa misma tarde, mientras velaban al muchacho, la madre pidió verlo por última vez. Entré para revisar maquillaje y trazo de barba. Todo en su sitio. Saqué la caja al salón. Las velas levantaban sombras que se movían como si tuvieran su propio aire. La señora se acercó. No lloraba. Respiró profundo. Acercó la frente a la frente de su hijo sin tocarlo. Susurró algo que no alcancé a entender y se quedó inmóvil, esperando. Cuando apartó la cara, yo vi el vapor de su respiración pegarse al vidrio. La mancha en el cristal se expandió hacia adentro, como absorbida. Nadie más pareció notarlo. Las noches siguientes la presencia seguía en mi cuarto. No hablaba tanto. Solo ocupaba. Cuando yo respiraba, sentía una resistencia ligera, como si alguien me opusiera el pecho. Al cuarto día, las cosas cambiaron. Soñé que estaba en la mesa de preparación, pero era mi cuerpo el que yacía, con la banda en la barbilla y los ojos velados por el polvo de talco. Oí el aspirador con su tos y vi la manguera buscando mi cavidad. Intenté hablar. No pude. Pude respirar apenas y al hacerlo alguien me robó el aire con una suavidad implacable. Me desperté jadeando, con la lengua seca y un sabor químico en la boca. En la oscuridad dije lo único que tenía: está bien. Ven por lo que te corresponde. Fui a trabajar con la decisión de terminarlo. Llegó un caso difícil, un hombre mayor muerto en casa, hallado horas después. Los gases eran un animal entero peleando por salir. Tomé el trocar, coloqué la punta bajo la costilla, abrí el drenaje, encendí el aspirador. El cuarto se llenó de ese rumor de cueva. Al perforar, el aire contenido salió en una ráfaga pesadísima que golpeó mi cara, mis lentes, las pestañas. No lo aparté. Lo recibí. Cerré los ojos. Dejado fluir porque, si la deuda era aire, solo con aire se pagaba. El olor me atravesó el cerebro. Oí, detrás, junto, adentro, la misma voz, pero ya no sonó reclamando. Dijo con una gratitud áspera: ya. El motor del aspirador cambió de tono, estable, como si se hubiera desatorado. El peso en el cuarto desapareció. Abrí los ojos. La aguja seguía clavada donde debía. El líquido corría bajo un ritmo correcto. El rostro del viejo se desinfló hacia una calma sin trampa. Me supe solo por primera vez en días. Respiré profundo y fue mío. Sin quemar, sin deuda, sin robo. Creí que todo había terminado. Sin embargo, hay cosas que el oficio te cobra después. Al mes siguiente, Carlos me contó de un velorio raro. El vidrio del ataúd se empañaba desde dentro a intervalos, como si alguien respirara cada tanto. No había sido mi caso. Él lo dijo riendo, con esa manera de reír que los embalsamadores usamos para no contarnos la verdad. Yo solo le respondí que revisara bien las suturas. Él me dijo que estaban perfectas. No insistí. Volví a escribir, por mi cuenta, la lista de reglas. La primera la puse en mayúsculas: no respires el primer aire del muerto. Y añadí otra, que nadie me enseñó: si lo respiras, devuélvelo donde pertenece, no al cuerpo, sino al vacío que lo esperaba. Ese espacio existe y tiene hambre. No lo inventé. Lo conocí en mayo de 2011, en un cuarto con una ventana alta y una máquina que tosía. Desde entonces trabajo con mascarilla, pero sé que la tela no sirve contra lo que se sienta a tu lado en el colchón y te ve dormir.
A veces, cuando cierro la funeraria ya de madrugada, paso por el salón donde quedan velas encendidas. El aire se ondula, no por brisa, sino por la respiración de la gente que acompaña. Me quedo quieto y siento como cada aliento se va pegando a los muros, al vidrio de los cuadros, a las flores. El lugar guarda todo, como un pulmón de ladrillo. Por eso se siente pesado. Por eso el silencio es grueso. No es el dolor, aunque también. Es el aire, esa parte invisible que creemos nuestra mientras la traemos dentro. El oficio me enseñó que no lo es. Todo lo que sale de nosotros encuentra dueño. Y si te equivocas y lo tomas, tarde o temprano, alguien vendrá por lo que era suyo. No golpea, no grita, no muerde. Solo se sienta junto a ti y espera a que respires. Liturgia de moscas. Llegó a las 2:17 de la madrugada del 2013, un martes húmedo que olía a salitre y gas butano. La patrulla dejó la camilla en la rampa de la funeraria San Jerónimo, en Mazatlán, y el chofer firmó de mala gana el recibido. El cuerpo venía dentro de una bolsa negra, con el plástico empapado y templado por afuera como si respirara. En la etiqueta decía, masculino, 42 años, nombre reservado por investigación. Lo encontraron tendido junto a un terreno baldío en la colonia Urías, a un lado de un tiradero de vísceras de pescado. Primer dato que me inquietó, el forense de guardia escribió extrema infestación de dípteros con subrayado doble, algo que rara vez hacía. Abrí la bolsa y salió un vapor tibio, ácido, que me picó la garganta. No era solo la dulzura de la putrefacción temprana. Era un fondo metálico, como sangre oxidada con amoníaco. Las moscas no esperaron a que yo terminara de doblar el plástico, salieron apretadas, levantaron un remolino oscuro y me pasaron a centímetros de los ojos. El zumbido llenó el cuarto como si hubieran encendido un transformador. Llevábamos un pesticida especial para trabajo interno, un piretroide de acción inmediata que no mancha la piel ni reacciona con los químicos de embalsamado. Jair, mi ayudante, hizo lo correcto. Roció una nube pareja alrededor de la mesa, arriba de los focos, y cerró la puerta para que no entrara aire de la calle. No cayeron. Ni una. Se posaron en el acero, en los rieles de la mesa, en las llantas de la camilla. Respiraban, si a eso se le puede decir respirar, con un ritmo que se notaba en las alas. Luego, como si hubieran entendido algo entre ellas, se acomodaron alrededor del cuerpo, dibujando un borde negro como un sudario de insectos. Yo había visto moscas necias, enjambres tercos pegados a un cadáver mal refrigerado, pero no esto, coordinación. Un dibujo. No hablé. Guardé el aerosol en su lugar, me calcé el delantal de hule, me até el cubrebocas con tiras de tela y me coloqué los guantes de nitrilo doble. Jair se santiguó, gesto rápido, y me pasó la caja con las cánulas. Fijé la barbilla con sutura mandibular para evitar que cayera la boca. Las órbitas estaban hinchadas, cerré los párpados con un par de taps y un poco de pegamento para actores. En cuanto toqué la piel, el zumbido cambió de tono. No bajó, no subió, cambió, como cuando una máquina carga. La piel liberó gotitas aceitosas que resbalaron por mi guante. Hice incisión supraclavicular para localizar la carótida. Aunque preferimos la femoral por discreción, la carótida me da mejor distribución en casos difíciles. Abrí con bisturí, separé con gancho y pinza, expuse el vaso. La arteria estaba blanda, casi gelatinosa. La levanté con el loop, coloqué la cánula, aseguré con ligadura, purgué la línea. La bomba empezó a toser el fluido arterial, formaldehído, metanol, humectante, un toque de colorante para devolver algo de tono. Apenas el primer empuje entró, el remolino de mosca se alzó en espiral y se fue directo al corte, atraído por lo invisible. Las primeras se estrellaron en mis lentes. Las otras intentaron colarse por la herida. Se acumulaban como si quisieran beber el líquido dentro de las venas. Les eché otro disparo de piretroide a quemarropa. Nada. Se sacudieron, se limpiaron las alas con las patas y se quedaron ahí, vibrando, obstinadas. Seguí.
La técnica tiene sus tiempos, y si los rompes por miedo, todo se descarrila. Abrí drenaje por la yugular, aseguré retorno. La bomba agarró ritmo. El cuerpo empezó a endurecer de manera intermitente, como si el fluido encontrara obstáculos invisibles y los venciera por tramos. Las manos, ennegrecidas bajo las uñas, recuperaron una palidez más pareja. El abdomen seguía tenso. Noté una distensión en el hipogastrio. Probablemente gas. Aspiraría después. Jair llevó el registro en la libreta, hora de inicio, presión, litros. Cuando volvió la vista a la hoja, se quedó helado. El zumbido había bajado de tono otra vez, ronco. Levanté la cabeza. Las moscas se habían ido de la incisión. Ahora estaban en la mesa, acomodadas formando una especie de óvalo aplastado, con una abertura arriba. Me acerqué. No era un óvalo. Era un ojo. Y en el centro, limpio, sin moscas, la placa metálica con nuestro nombre y el folio de servicio. La luz del quirófano se reflejaba ahí como el brillo de una pupila. No dije nada. Cambié de lado, revisé el retorno de la yugular, ajusté la prensa. El ojo de moscas giró con un desplazamiento casi imperceptible, centímetro a centímetro, apuntando siempre hacia donde yo me movía. Le pedí a Jair que encendiera la cámara de conservación para meter el siguiente cuerpo. Fue a la bodega, dejó la puerta entreabierta. Me quedé solo con el zumbido, con la bomba y con el frío de mi sudor bajo la camisa. El abdomen, decíamos. Tomé el trocar. Conecté la manguera de la aspiradora, verifiqué el vacío. Localicé el punto de 5 centímetros arriba y a la izquierda del ombligo. Penetré. Una presión espesa empujó contra el tubo. El olor cambió a uno dulzón y podrido, normal en un caso de varios días, pero con un fondo raro, a químico rancio. Aspiré cavidades. Hígado, estómago, intestinos. En cuanto el trocar tocó el estómago, sentí un golpeteo, como cuando una canica choca con un vidrio. Retiré un poco. El tubo vibró. Algo adentro batía alas. No pensé. Cerré la válvula, retiré el trocar de golpe. Lo que salió no fue un flujo de líquido, fue una exhalación de moscas grises, pequeñas, nacidas dentro. Reventaron contra mi pecho, se metieron por el cuello del delantal, buscaron la luz. Me golpearon la cara, la frente, se arrastraron por debajo de mis lentes y en ese túnel pequeñito, pegadas al plástico, vi sus patas raspar la superficie con una calma que no parecía de insecto. Las maté con el dorso de la mano por reflejo. No se aplastaron. Quedaron pegadas, se hincharon y siguieron moviendo las patas. Cerré el vacío, puse el trocar en cloro. Las nuevas se unieron al coro. Jair regresó con la mirada perdida. Dijo que la cámara estaba fría de más. Que el aliento le salía en humo y que dentro se escuchaba un zumbido como cuando vibra una línea de alta tensión. Lo seguía con la vista, sin mover la cara, hasta que lo entendí, no me miraba a mí, miraba lo que estaba atrás de mi hombro. Volteé lento. Las moscas en la mesa ya no eran un ojo. Eran letras. Tardé un segundo en leerlas porque las hicieron con trazos torcidos, como de niño que apenas entiende. No lo cierres. Con doble R, con errores, pero claro. Sentí como la nuca se me endurecía. Había cerrado la boca con sutura. Había clavado los taps en los párpados. Había puesto la cánula en la carótida. Había hecho lo que tenía que hacer. Y ahora ese montoncito de animales me decía que no lo cerrara. ¿Que no cerrara qué? La bomba tiró una tos. Un burbujeo en la línea me indicó que el vaso estaba resentido. Bajé presión. Observé el color del cuello, aceptable. Fijé todo, amarré ligaduras, retiré cánula. La sangre que regresó era espesa, negra como tinta. La limpié con gasa y solución. Tomé la aguja curva y el hilo para cerrar. En cuanto apoyé la punta en la piel, el zumbido subió seco, como un aviso. No paré. Crucé la aguja. Del otro lado, antes de que asomara, sentí el tirón. Como si del interior alguien hubiera jalado el hilo. Aflojé de inmediato.
La aguja salió sola, tirada hacia adentro. El hilo se fue detrás, tragado por la incisión. Me quedé con la cola en los dedos. La piel, sola, se cerró 1 centímetro, como si la succionaran desde abajo. No me atreví a medir mis pulsaciones. Cambié la aguja, hice un punto más arriba. Esta vez pasé con la mano en tensión, dejando poca holgura. Cuando la punta emergió, la agarré con la pinza y la saqué rápido. El zumbido bajó. Anudé. El nudo se mojó de una humedad aceitosa que subía del interior. La piel, de un tono cenizo, se estremeció muy leve, como el lomo de un perro dormido al que le rozan un pelo. No quise seguir. Fijé la sutura a lo necesario. Limpié. Jair me evitaba los ojos. Puse el cuerpo en posición para vestir después. Quise un respiro. Abrí la puerta que da a la sala de espera. La madre del difunto no estaba, no había nadie. Los ventiladores del techo giraban tan lento que parecían colgados de un hilo. En el vidrio de la puerta, empañado por dentro, vi que de mi cubrebocas salía vapor. No hacía tanto frío. Apreté los dientes. Regresé a la sala. El piso crujió como si debajo hubiera hueco. La cámara. Debía revisar la cámara. No por valentía, por procedimiento. Si dentro había otro foco de moscas, teníamos que desinfectar todo, cambiar filtros, notificar. Abrí. El golpe de frío me quemó los dientes. Mi aliento salió blanco. Las lámparas fluorescentes parpadeaban con un zumbido parecido al de afuera, y por un segundo no pude distinguir si era el transformador o el enjambre. Había 3 bolsas más en los estantes. Solo se movía la tela del medio, apenas. Di un paso. La escarcha en el piso quebró bajo mis botas. Cuando estuve frente a la bolsa, vi que no era el cuerpo moviéndose. Eran moscas por dentro, pegadas al plástico, abriéndose camino con una paciencia que perfora. Iban formando líneas. Dudosas, quebradas. Letras otra vez. Abre. No abrí. Cerré la cámara. Alcancé a ver mi reflejo en el acero, ojeras alargadas, el gorro pegado de sudor, el delantal lleno de puntos oscuros que se movían solos. Me entró una náusea aguda, no por lo que veía sino por lo que imaginé, esa bolsa abierta, ese rostro pegado al plástico, esa boca que yo había de liberar para que saliera lo que sea que había llamado a las moscas. Me sostuve del maneral de la puerta. El frío hacía doler los nudillos. Volví a la sala. El cuerpo en la mesa tenía los párpados otra vez abiertos. Los tabs seguían en su sitio, clavados. Los párpados estaban abiertos por debajo, la piel levantada por un bulto que palpitaba. Adentro se movía algo. No quise tocar. Un par de moscas caminaban por el globo ocular como si buscaran centro. Nunca me había sentido observado con tanta precisión por alguien que no estaba vivo. Llené una jeringa con un poco de fluido de cavidades y lo dejé listo. La usaría solo si eso dentro intentaba salir. Jair dijo mi nombre por primera vez en toda la noche, apenas un hilo de voz. Me señaló la libreta. En la página, con mi letra, estaba escrito, ingreso 2:17, inicio 2:43, cierre 3:10. La hora del cierre todavía no ocurría. Eran las 3:03. Yo no había escrito eso, no todavía. El bolígrafo estaba tapado. Me quedé quieto hasta que sentí en la columna el hormigueo que anuncia un desmayo. Sacudí la cabeza. Tomé aire por la boca. El zumbido se me metió en el pecho. La puerta de la calle tronó. Un portazo sin manos. Las luces hicieron un gesto de ahogo. El enjambre desprendido del cuerpo se alzó y se repartió por el cuarto. Una parte cubrió el reloj de pared. Otra se fue a la capucha del extractor. Otro grupo rodeó mis manos. Sentí sus patas raspándome el dorso del guante como si tocaran un vidrio que, de algún modo, los separaba de algo que pedían. Me acerqué al rostro. El bulto bajo los párpados bajó y subió 2 veces. Decidí. Tomé la tijera, corté la sutura de la boca. Aflojé. La mandíbula cayó apenas.
El aire que salió fue helado y con olor a hierro. Las moscas se metieron por los labios como humo negro. El pecho subió. Bajó. No respiró. Solo dejó salir un quejido seco, de garganta rota, pero que se entendió. Dijo: no me cierres con voz de mosca. No era un idioma. Era un ruido que mi cabeza acomodó en palabras porque necesitaba entender algo. No cerré. Me aparté un paso. Jair estaba blanco. Murmuró que teníamos que llamar al forense, que esto era de ministerio. Le dije que no marcara. Lo dije por instinto, con una certeza que no aprendí en ningún curso. Si alguien más entraba ahí, la cosa crecería. 2 testigos, 2 cabezas haciendo preguntas. 2 personas a las que el enjambre tendría que repartirle su mensaje. No quería que el mensaje se repartiera. Quería, no sé por qué, que se consumiera ahí, conmigo, con mis manos, con mi soga, con mi aguja curva. Apagué la bomba. El silencio fue peor. El zumbido se escuchó claro, desnudo, con matices, como si dentro de ese coro hubiera ruidos más pequeños, incluso voces. El reloj marcó 3:10. Cerré la libreta. Puse el cuerpo en posición para la cámara, sin cubrirle el rostro. Envolví solo el torso. Lo llevamos entre los 2. El frío nos mordió la cara otra vez. Lo colocamos en la repisa baja. No cerré la boca. No bajé los párpados. Salimos. Cerré la cámara. El metal chasqueó. El zumbido quedó adentro, amortiguado, pero presente. Limpiamos la mesa con cloro, con jabón enzimático, con agua. Cambiamos filtros. Desinfectamos el trocar, las cánulas, las llaves. No hablamos. Yo sentía que, cada vez que mis guantes rozaban el acero, dejaban un rastro que las moscas iban a encontrar por la mañana. Terminé, me quité los guantes, los volteé, los tiré al contenedor rojo. Me lavé hasta el codo con agua helada. El agua corría gris con puntitos negros. Cerré la llave. Los puntitos se movían todavía en el acero del desagüe. A las 4:12 nos sentamos en la sala de espera a mirar cómo clareaba por la puerta. A esa hora siempre pasa una pipa de agua y huele a diésel. Esa vez olía a patio mojado, como si hubiera llovido. Una mosca caminó, sola, por el vidrio. Caminó hasta el borde, miró, si es que miran, hacia afuera y luego hacia adentro. Dejé que cruzara despacio. No la espanté. Ese cuerpo fue entregado a mediodía. La familia pidió velación corta, sin destapar. Yo anoté lo que debía anotarse, cobré lo que debía cobrar y me fui a mi casa con un nudo en la garganta. Dormí 3 horas, sueño quebrado y pegajoso. Cuando desperté, en la cocina habían aparecido moscas en la lámpara. No muchas. 12, 15, tal vez 20. Formaban un círculo encima de la mesa. En el centro, limpio, estaba el papel donde mi esposa había escrito el nombre de nuestro hijo para un trámite de la escuela. Yo las miré. Ellas no se movieron. Fui por el aerosol. Lo dejé en el fregadero. Apagué la lámpara. El círculo se deshizo en la oscuridad y el zumbido se fue hacia el patio, como si se llevaran consigo una advertencia que no entendí por completo, pero que desde entonces sigo acatando sin discutir. No cierres lo que todavía respira. No cierres los ojos a lo que te mira aunque no tenga ojos. No cierres la puerta cuando del otro lado el frío sea mayor que el de este mundo. Volví a trabajar esa noche. Jair no fue. Dijo por teléfono que estaba enfermo del estómago. A la semana siguiente renunció. Yo me quedé. No porque fuera valiente, sino porque comprendí algo que no supe poner en palabras hasta mucho después. Hay cuerpos que todavía están diciendo. Y a veces lo dicen con moscas. A veces lo dicen con frío. La parte que nos toca es escuchar, soportar el zumbido y no cerrar. Porque cerrar, en esos casos, no es respeto. Es apagar una boca que, por alguna razón que no nos corresponde comprender, necesita terminar su frase. Y las frases de los muertos, cuando se quedan a medias, llaman a cosas que tampoco mueren.